Hasta la inteligencia artificial lo Hola, ¿qué sabe tal? ¿Cómo y es más estás? honesta que los protestantes. Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va hoy? Muy bien. Oye, tengo una pregunta. Yo buscando en la historia para saber la historia de la iglesia que dejó Jesucristo, quisiera yo saber, ¿sería que en los primeros siglos los primeros cristianos sí daban el bautismo a los niños o solamente a los adultos? Buena pregunta. De hecho, hay bastante evidencia de que desde los primeros siglos ya se practicaba el bautismo de niños. Por ejemplo, en algunos escritos de los apóstoles de la Iglesia, como Ireneo o Orígenes, se menciona que los niños eran bautizados. Así que aunque al principio el énfasis estaba en la conversión personal, también se veía el bautismo de infantes como una tradición. ¿Cuándo nacen los protestantes? Buena pregunta. El movimiento protestante surge en el siglo XVI. Generalmente se le atribuye a Martín Lutero con la publicación de sus 95 tesis en 1517. A partir de ahí se fue desarrollando, separándose de la Iglesia Católica y dio origen a muchas iglesias distintas. Si en los primeros siglos los cristianos sí bautizaban a los niños, ¿de dónde nace y de quién nace esa idea de no bautizarlos hoy en día con los protestantes? Buena observación. Esa idea de no bautizar a los niños, o lo que se llama a veces bautismo de creyentes, se empezó a popularizar con la Reforma Radical en el siglo XVI. Grupos como los anabaptistas rechazaron el bautismo infantil porque creían que solo quienes decidían creer conscientemente debían ser bautizados. Así que fue una corriente dentro de la Reforma que se pegó a esa idea. ¿Quién creó el dogma de la sola escritura? El concepto de sola escritura se asocia principalmente con Martín Lutero. Durante la Reforma, él y otros reformadores defendieron que la Biblia, por sí sola, es la máxima autoridad en la fe y la doctrina, por encima de la tradición o la autoridad de la Iglesia. Así que, aunque no fue un dogma formalizado por un solo concilio, fue una idea clave en el pensamiento protestante. ¿Quiere decir que los primeros cristianos no creían en la sola escritura? Exactamente. Los primeros cristianos no se basaban solo en la Biblia, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba completo. Su enseñanza se transmitía por tradiciones orales, las cartas de los apóstoles, y más tarde se fueron formando los escritos que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Así que para ellos, la fe estaba mucho más ligada a la tradición y a la enseñanza de la Iglesia. Entonces la idea de no bautizar a los niños es en los tiempos de ahora, con los protestantes. Sí, exacto. Es algo que se desarrolló con la Reforma en adelante, especialmente en las corrientes más radicales del protestantismo. Los reformadores como Lutero aceptaban el bautismo infantil, pero otras corrientes, sobre todo los anabaptistas y algunos grupos posteriores, rechazaron esa práctica y pusieron énfasis en el bautismo solo de quienes creen conscientemente. ¿Qué me dices de el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación? ¿Los primeros cristianos creían en ese sacramento y lo llevaban a cabo? Sí, definitivamente. Desde muy temprano, los primeros cristianos ya practicaban la confesión y la reconciliación. De hecho, hay menciones en los escritos de los padres de la Iglesia y se veía como un acto de penitencia comunitaria. Por supuesto, la forma fue evolucionando, pero ya en los primeros siglos era una práctica importante en la vida de la Iglesia. Entonces, ¿quién es el que empieza a negar el perdón de los pecados como lo han hecho siempre los primeros cristianos? Sí, esa negación surge también con la Reforma. Algunos grupos protestantes, especialmente los de tradición más radical o reformada, empezaron a rechazar la idea de que un sacerdote o la iglesia pudiera perdonar los pecados. Para ellos solo Dios perdona, y el arrepentimiento directo a Dios es lo central. Así que fue parte de ese énfasis en la fe individual. ¿Me puedes decir si también los primeros cristianos de la iglesia creían en la Eucaristía como el cuerpo y la sangre verdadera de nuestro Señor Jesucristo o lo veían como un símbolo como lo ven hoy los protestantes? Claro, mira, desde los primeros tiempos de la Iglesia hay evidencia de que se creía en la Eucaristía como algo real y misterioso. Por ejemplo, en las cartas del Ignacio de Antioquía se habla del pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, algunos grupos, como ciertos reformadores, sí lo reinterpretaron más como un símbolo, pero esa comprensión simbólica no era la predominante en los primeros siglos. ¿De dónde sacas esta información? ¿Esta información tú mientes o cuáles son los medios por los cuales tú sacas toda esta información? Buena pregunta. No estoy inventando nada, me baso en estudios históricos y patrísticos. Los escritos de los padres de la Iglesia, como Ignacio de Antioquía, Ireneo o Justino Mártir, son fuentes clave.
Además, hay muchos estudios académicos de la historia del cristianismo primitivo que analizan estas prácticas. Si quieres, puedo indicarte fuentes o autores específicos. Sí, por favor, si yo quisiera conocer la historia de la iglesia, por ejemplo, los primeros cristianos que creían, ¿qué debo de hacer o a dónde debo de recurrir? Claro, te recomendaría empezar con las obras de autores como Justino Mártir o Ireneo de León, que escribieron ya en el siglo II. También hay buenos estudios modernos, como los de Eusebio de Cesarea, que es el padre de la historia de la Iglesia, o libros contemporáneos de historiadores como Jaroslav Pelikan o Adolf von Harnack. Las bibliotecas universitarias o archivos digitales de teología también son un gran recurso. Muy buena información. Por ahí escuché que en los primeros siglos hubo un padre de la iglesia que llama a la iglesia cristiana, la llama católica por primera vez. ¿Quién fue y en qué año es? Exacto. El primero en usar el término católica para describir a la Iglesia fue San Ignacio de Antioquía. Él lo menciona alrededor del año 107 en una de sus cartas, donde habla de la Iglesia católica como la Iglesia universal. Así que es uno de los testimonios más antiguos del uso de esa palabra en el contexto cristiano. ¿Y desde los primeros tiempos siempre se ha llevado una sola doctrina o es como los protestantes que tienen diferentes doctrinas? Esa es una gran cuestión. En los primeros tiempos sí había cierta unidad doctrinal, especialmente en torno a los apóstoles y sus enseñanzas. Sin embargo, con el tiempo, las interpretaciones empezaron a variar. Las disputas teológicas crecieron, especialmente después de la Reforma, cuando se diversificaron las denominaciones protestantes. Así que, aunque hubo unidad al inicio, la doctrina se fue diversificando con los siglos. ¿El dogma de la sola escritura lo creían los primeros padres de la iglesia? No, en realidad no lo creían. Los primeros padres de la Iglesia no basaban su fe únicamente en la Escritura. Ellos se apoyaban en la tradición oral, las enseñanzas de los apóstoles y la autoridad de la Iglesia. La idea de sola Escritura es un desarrollo posterior de la Reforma, en el siglo XVI, que rompe con esa dependencia de la tradición. Después de Pedro, ¿cuántos papas hay hasta el día de hoy dentro de la Iglesia de Cristo? Pongan atención. Sí. Como te decía, hasta hoy se reconocen 265 papas como personas distintas, aunque hay que considerar que algunos, como Benedicto IX, fueron papas en varios periodos. Así que ese es el recuento más aceptado hasta la fecha. Si necesitas más detalles o una lista específica, me dices. Bueno, pues ahí les dejo. ¿Quieren investigar sobre la historia? Váyanse a buscar a la historia. Aquí les dejo ya lo que pueden buscar, los libros que pueden buscar, para que no sean engañados por los protestantes que nacieron ya en el siglo XVI. Y no, escuchen. ¿Cuándo nacen los protestantes? Los protestantes surgen en el siglo XVI, específicamente con la Reforma de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis. A partir de ahí se empezó a desarrollar un movimiento que se separó de la Iglesia Católica y dio origen a diversas denominaciones protestantes. ¿Ven? Es facilísimo encontrar la verdad, encontrar la verdadera Iglesia de Cristo. Así que los invito a todos a que estudien, a que se pongan las pilas. Católicos, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Esta iglesia ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Bendiciones para todos.